Y seguimos con más información en la mañana de estilo RPM. En el país y en el mundo siguen pasando cosas y nosotros te lo contamos aquí. Y vamos a contarte qué fue lo que dejó el temporal de anoche. Decenas de árboles caídos, autos dañados, caos total y absoluto. Decenas de árboles caídos en varios barrios, de más de 300 llamadas de Centro Único de Coordinación y Control que centraliza las líneas de emergencia 103 y 911 se registraron durante el temporal de lluvia y viento que azotó tremendamente a la ciudad de Buenos Aires la madrugada del miércoles, según informó el gobierno porteño. En el detalle que concentra las llamadas del 103 y 911 fueron derivadas. Se registraron un total de 321 situaciones y 319 causas por fuertes vientos, 2 relacionadas con anegamiento. La mayor cantidad se originaron por el hecho de en la comuna 7, seguida por la comuna 4. Se vino informando ayer durante toda la tarde a través de todos los medios de comunicación allí de que en la capital que se venía esta tormenta. Dieron recomendaciones que guarden los autos, que saquen las cosas, pero de todas maneras no se pudo controlar. Voladuras de techo realmente tremendo. Por suerte aquí en Santa Fe llegó un poquito de paz la tormenta. Por su parte, el presidente Alberto Fernández se juntó con la UIA en el día de ayer, analizaron propuestas para el crecimiento, pero no se habló de la renta inesperada, este tema que está tan ahí sobre la mesa, un tema bastante sensible. El presidente Alberto Fernández recibió allí en la Casa de Gobierno a la cúpula principal de la Unión Industrial en este encuentro, donde dialogaron sobre las propuestas de la entidad fabril para transformar la recuperación económica y el crecimiento sostenido de nuestro país, así como también sobre el tema de la energía y especialmente el gas, tema fundamental al fin de evitar la interrupción del proceso de las empresas que no pueden detener sus líneas de producción. Nosotros tenemos el material para compartir con usted. Hemos trabajado en los últimos meses con todas las uniones industriales del interior y los sectores para generar lo que hemos llamado el libro blanco, un libro de propuestas, una síntesis de propuestas, sugerencias de políticas públicas para transformar la recuperación en crecimiento. Es decir, creemos que la Argentina está en un proceso de recuperación productiva e industrial que puede transformarse en crecimiento sostenido. La industria es producción y trabajo, y por ende queremos trabajo formal, queremos trabajo en blanco, socialmente protegido y registrado. Obviamente esto genera necesidades también de conectividad, de infraestructura, por eso las planteamos, corresponde después al Estado y al Parlamento resolverlas junto con el Gobierno. Hemos encontrado un presidente y un equipo de ministros que ya ustedes conocerán, quienes nos recibieron, nos escucharon, el presidente tuvo intercambio de opiniones con nosotros respecto a esto y he dicho muchas veces que la industria no tiene grieta ideológica. Nosotros no creemos en la grieta, creemos en la construcción de un paradigma, de un modelo industrial, productivista, argentino, que no excluye a los otros sectores. Cuando estoy hablando de la industria, estoy hablando de las cadenas de producción, a todos los sectores de la producción. El gobierno está de acuerdo con buscar soluciones a los problemas. Tenemos matices en algunas de las propuestas y a mí me parece que también es muy importante cuando ustedes vean los documentos, como las comparaciones que hace la Unión Industrial respecto del, por ejemplo, el empleo que se tiene que recuperar o las exportaciones o la cantidad de empresas, siempre se está vinculando al mejor momento del gobierno de Cristina, no respecto al 2019. Y eso es lógico, nosotros también lo hemos dicho, pero recuperamos lo que perdimos en pandemia. Falta recuperar un montón. Y está buenísimo que también esos números estén ahí. Cuando tenés política industrial, cuando ponés la producción y el empleo en el centro de la escena, tenés buenos resultados en materia de crecimiento y de empleo. Falta, insisto, ¿cómo no lo van a saber las personas que tienen empresas? Por supuesto que lo saben. ¿Y cómo no lo vamos a saber nosotros? Caminás en la calle, vivís en este país. Pero este es el sentido y por supuesto que la inversión privada es fundamental. Y con la inversión pública únicamente no podríamos seguir adelante. Y
vamos a hablar de China con este confinamiento, con este pico de COVID que sigue allí. Bueno, China intenta calmar a los mercados mientras crece el temor por los confinamientos debido a la pandemia que no cesa. El Banco Central de China prometió ayer martes que aumentará su apoyo a la economía luego de que en Beijing se lanzara un testeo masivo a casi todos sus 21 millones de habitantes. Esta situación generó gran temor en los mercados por la posibilidad de que la capital se sume a Shanghái en la lista de las más de 20 ciudades del país que están en confinamiento estricto y absoluto. El Banco Popular de China va a reforzar su política monetaria, indicaron. Prudente sostén a la economía real, especialmente a las industrias y las pequeñas empresas que están siendo tremendamente afectadas por esta pandemia que no tiene fin allí. Asimismo, el Banco Central de ese país asiático promete mantener la liquidez en un nivel razonablemente amplio y promover el desarrollo saludable y estable de los mercados financieros. Es lamentable tener que seguir informando de esta pandemia que no tiene fin. Allí nuevamente China, este foco, y ahora tratando el banco de apaciguar los daños económicos, brindando el apoyo especialmente a las industrias y a los pequeños emprendedores, como veíamos en las noticias, para poder mantener un poco la cordura allí en China. Se reportó además la menor tasa de muertos de COVID desde el comienzo de la pandemia. Esta es como la otra cara de la moneda, ¿no? El director de la OMS advirtió que a medida que muchos países reducen los testeos, la organización recibe cada vez menos información, lo que nos hace cada vez más ciegos en cuanto a los patrones de transmisión. O sea, realmente no se sabe si la pandemia está finalizando o la gente ya no se testea y ya aprendió a convivir con la enfermedad y le da absolutamente lo mismo tener COVID o no tener COVID. Es incierta la información. Los contagios y las muertes por coronavirus están descendiendo notablemente en todo el mundo, mientras que tenemos China, que es la otra cara de la moneda, a los niveles más bajos desde el inicio de la pandemia. Fue lo que informó ayer martes la Organización Mundial de la Salud, una situación que calificó entre comillas como alentadoras, porque los países ya no realizan testeos, ya no tenemos diagnósticos ciertos de cómo está realmente a nivel mundial los casos y las muertes por COVID-19. Se registran con datos oficiales, lo poco a lo que pueden acceder, que siguen disminuyendo notablemente, y esto es muy alentador. Por ejemplo, la semana pasada se informó poco más de 15.000 muertes en todo el mundo. Es un número realmente alentador. En total, semanas más bajas que en marzo del 2020, fue lo que dijo el director de la OMS en referencia a la prensa. Esta es una tendencia muy bienvenida, pero debemos acogerla con cierta cautela. Es como yo les decía, hay que tomarlo con pinza, porque sucede aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Hacía 2 semanas que no teníamos muerto y solamente teníamos 3 contagios. Puede ser que la gente ya está, se contagió, no le informa a nadie y sigue su vida normal, aprendió a convivir con el virus, pero hay que estar atentos de todos modos. Fue el día de la violencia contra los niños. Recuerda que yo les estuve comentando también aquí, bueno, las organizaciones de familiares que ven cortado el vínculo con sus hijos o nietos, realizaron una tarde de concentración allí en la Plaza de Mayo, con una marcha contra la violencia vincular y psicológica de la niñez, en el marco precisamente del Día Internacional contra el Maltrato Infantil. La movilización recorrió tribunales, Congreso, para culminar allí en el Obelisco porteño. Tuvo como principal reclamo la aceleración de los procesos judiciales que provocan estas separaciones entre los niños y sus familiares más directos, que hasta ahora es por un tiempo indefinido, de manera tal que terminan lastimando o causando problemas psicológicos tanto en los niños como en sus familiares.
Nosotros tenemos imágenes de la marcha. ¡Con nuestros hijos no! ¡Con nuestros hijos no! ¡Con nuestros hijos no! Nosotros pedimos a los funcionarios públicos, a los poderes del Estado, que tomen en cuenta que la obstrucción de vínculo es maltrato infantil. A partir de la separación conflictiva de los progenitores, muchas veces se inicia un proceso judicial que termina dejando alejados a los chicos de una parte de su familia, de la familia de mamá o de la familia de papá, durante años. Cuando una pareja se separa, lo puede hacer anteponiendo los deseos y las necesidades de los niños de esa familia, o todo lo contrario, anteponiendo las necesidades de esa pareja conyugal que se separa y utilizando a los niños como botín para hacerle daño al otro por alguna cuestión de adultos que no pudo resolverse. Ahí es cuando el niño queda invisibilizado. No podemos concebir a un niño sin sus padres. Los niños crecen, se desarrollan y construyen todo su mundo emocional y todo su aparato psíquico en función de sus referentes afectivos primarios. Yo llamo maltrato procesal a los tiempos que se alargan en la justicia en resolver casos tan importantes como son los sentimientos familiares, los niños que no están en contacto con sus padres y que después de largo tiempo resulta que pudo haber sido una falsa denuncia y probada, pero el tiempo que pasó es irrecuperable y el daño psicológico y sentimental en toda una familia necesita de mucho tratamiento para poder superarse. Y a pesar de los números desalentadores, de la inflación y de todos los problemas económicos aquí en nuestro país, las ventas en los supermercados crecieron un 6,6%. Además, los grandes centros de compras como shopping subieron sus operaciones un 32,9% en los términos anuales. Los grupos de artículos con mayor aumento fueron indumentaria, calzado y textiles para el hogar con un 95,2%. Alimentos preparados y roticería 80,9%. Pese a estos aumentos, aumentaron las ventas en los supermercados, que se registraron en febrero un 6,6% en relación a igual mes del año anterior, que había tenido un 6,5%. En tanto, las ventas en los supermercados mayoristas durante el mes se mantuvieron estables. Recuerde que ahora está el programa Precios Cuidados, que también eso puede ascender un poquito. Por su parte, las operaciones en los grandes centros como shoppings y grandes centros comerciales subieron un 32% en términos interanuales, con la normalización en la atención al público tras la ola de enero pasado y el restablecimiento de la actividad en cines con capacidades limitadas. La gente está volviendo a la calle, está volviendo a la normalidad casi en su totalidad, y esto se va a ir notando muy pero muy de a poco en todos los supermercados, en los shopping y con todas las otras relaciones comerciales que tenga que ver con la influencia de gente allí ahora luego de la pandemia. Es una buena noticia, 6% en supermercados, 32% en shopping e indumentaria. También tenemos más información de que las pymes también han crecido, o sea, de a poquito la economía argentina va a pasitos muy chiquititos, va saliendo. En el primer trimestre del año las pymes tuvieron una rentabilidad positiva y muy buen nivel de ventas. Lo reflejó la encuesta de expectativas económicas realizada por la Asociación Empresariales Nacionales para el Desarrollo Argentina. Con el 80% de las empresas consultadas tuvieron ventas razonables de 45,6%. Declaró que sus ventas fueron entre buenas y muy buenas en el primer trimestre del año, donde alcanzaron un 34,39%, que fueron regulares, y solo un 16,59% señaló que tuvieron un índice de malas ventas en los primeros 3 meses del año. Es prácticamente los primeros 3 meses luego de la pandemia, como les decía, con la gente nuevamente en las calles, la presencialidad, que podés acceder a ahora ya también hasta se ha sacado el uso del barbijo. Esto es un gran avance. Empresas pymes tuvieron una rentabilidad positiva, entonces,
La mayoría realiza inversiones pese al aumento de los costos y la expectativa de la mayor inflación de todos los tiempos aquí en nuestro país. Lo reflejó en una encuesta económica realizada por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Entre 558 empresas, pymes, 73,76% autónomos, cuentapropistas o profesionales, 23,30%, y cooperativas un 3,4% de todo el país. El 80% de estas empresas, esto es el dato que hay que rescatar, el 80% de estas empresas consultadas dieron como razonables, 45,6% declararon que sus ventas fueron entre buenas y muy buenas, o sea que vamos en ascendencia en este primer trimestre del año 2022. Un 34% registró una regularidad en las ventas y un 16% que nos tenemos que poner el foco y trabajar allí donde han tenido la rentabilidad malas en sus ventas en este primer trimestre del año. A seguir trabajando entonces, y hay que ir ahí a ese 16% a apoyarlos para que también crezcan parejito con todos los demás. Vamos al Borda, porque allí se realizó el acto de los 9 años de aquella brutal represión dentro del hospital. Distintas organizaciones vinculadas a la Asociación de Trabajadores del Estado realizaron el acto con motivo de cumplirse los 9 años de aquella represión ejercida por la policía de la ciudad de Buenos Aires contra los pacientes, contra los trabajadores, los legisladores y hasta los periodistas que estaban allí presentes en el año 2013, a 9 años de aquella represión tremenda. Seguimos exigiendo justicia, fue la consigna de esta convocatoria realizada para las 10 allí en la sede central del Centro de Salud porteño, ubicado en la calle Ramón Carrillo 375 del barrio de Constitución. Nosotros tenemos imágenes para compartir con ustedes. La reflexión a 9 años es que no es justicia. Pensemos que todavía estamos procesados 7 compañeros, compañeras por resistir dentro del hospital porteño, y del lado del macrismo, que fueron realmente brutales, hay una sola persona que sigue todavía en proceso de juicio, que es Pedace. Fue absuelto Mauricio Macri, fue absuelta Vidal, que estuvo de manera presente en este hospital en el momento de la represión, fue absuelto Montenegro, que terminó además después siendo intendente de Mar del Plata. Lo cierto es que pedimos justicia. No puede ser que el resultado de lo que vivimos acá adentro termine siendo que los trabajadores somos los responsables de haber sido víctimas de una brutal represión. Hoy día estamos conmemorando que han pasado ya 9 años de la feroz represión que se dio en el Hospital Borda, cuando el gobierno de la ciudad intentaba construir un centro cívico dentro de los terrenos de este hospital. En ese sentido, la Policía Metropolitana se introdujo a la madrugada en el hospital, armados con itacas, y agredieron a pacientes, al personal del hospital, a los delegados y a los compañeros de los gremios hermanos. No obstante, en el espacio del Hospital Borda funcionaba el taller 19 protegidos, con pacientes que hacían rehabilitación, y eso lo tiraron abajo con topadoras. Eso no se pudo evitar. Nosotros somos conscientes de que estos hospitales tienen que mejorar, tienen que adaptarse, tienen que cambiar la tónica y además adaptarlo a las leyes de la salud mental de la ciudad y de la nación. Pero esto se hace con la participación de los trabajadores. No podemos permitir que de nuevo quieran intrusar estos terrenos, lo que es público, para hacer el negocio inmobiliario.